¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Recuerden que esta semana les había comentado que les iba a dejar el video correspondiente a la clase uno, que no pudieron tomar porque había feriado, ¿no? El día miércoles de la semana uno. Esta parte es sencilla porque básicamente es teoría. Entonces, es importante tener claro esta teoría porque también recuerden que en sus evaluaciones se toma esa teoría y tiene que tener los conceptos claros para poder avanzar mejor en sus estudios. El día de hoy veremos estática uno, que es la fuerza y las clases de fuerza. Muy bien. Lo primero que vamos a ver es un video sobre las fuerzas y tipos de fuerza. Fijaos en nuestro amigo. Estaba intentando recoger sus materiales de clase, pero yo creo que necesita que le echemos una mano. Vamos a explicarle en qué consisten las fuerzas. En el vídeo de hoy vamos a ver qué son las fuerzas, cuáles son los diferentes tipos de fuerzas y qué efectos provocan. En primer lugar vamos a ver en qué consisten las fuerzas, pero para ello os voy a poner en situación. Cuando empujamos un carro de la compra o tiramos de nuestra mochila, hacemos fuerza. Incluso cuando aplastamos algún objeto, estamos aplicando una fuerza. Por lo tanto, una fuerza es cualquier acción capaz de hacer que un objeto cambie de movimiento o se deforme. Pero no todas las fuerzas son iguales ni se producen de la misma manera. Vamos a ver a continuación dos tipos de fuerzas. Las primeras de ellas son las fuerzas de contacto, que como su nombre indica, se producen cuando dos cuerpos u objetos se tocan, es decir, interactúan entre ellos. Y aquí os vamos a mostrar algunos ejemplos. Cuando amasamos el pan con nuestras manos, estrujamos una pelota o empujamos un coche, estamos ejerciendo una fuerza de contacto. Por otro lado, existen otro tipo de fuerzas, que son las fuerzas a distancia. Y ya el propio nombre nos da ciertas pistas de lo que pueden ser. En esta ocasión, estas fuerzas no necesariamente tienen que estar los dos objetos en contacto. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser esto posible? Pues os voy a dar dos ejemplos. Uno de ellos la gravedad, es decir, la atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y evita que salgamos disparados al espacio exterior. Y en este caso, como veis en el vídeo, el poder de atracción que tienen los imanes sobre algunos metales. Cuando hemos definido fuerza, hemos hablado de que los objetos cambian su movimiento o se deforman. Dicho de esta manera puede sonar raro, por eso vamos a ver ahora una serie de ejemplos para entenderlo mucho mejor. En este partido de tenis vamos a ver una fuerza bastante clara. Las tenistas llevan la raqueta e intentan golpear un cuerpo, que en este caso es la pelota, y la fuerza que ejercen puede variar la dirección o el sentido en el que se mueve la pelota. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las tenistas golpean con su raqueta la pelota e intentan enviarla hacia el otro lado de la pista. En este momento de un partido de fútbol vamos a ver un efecto bastante claro. El jugador se dispone a lanzar un penalti y a golpear un balón que está detenido en el punto de penalti. Lo que hará será aplicar una fuerza con su pierna izquierda para poner en movimiento un balón que está parado. Por su parte, el portero ha detenido el lanzamiento, atrapando el balón con las manos, por lo que ha ejercido una fuerza para detener el balón que estaba en movimiento. Es decir, una fuerza puede detener un cuerpo que estaba en movimiento. Otro de los efectos que pueden producir las fuerzas es que los objetos cambien de tamaño o varíen su forma. Pero ¿y cómo se puede producir esto? Bueno, pues como veis en la imagen, en el caso de los globos, están hechos de un material elástico, que al inflarlos se deforman y cuando ese aire desaparece, vuelven a su estado original. Y en esta conversación tan amable entre el Capitán América y Iron Man, vemos como el capitán coge un hacha para romper el tronco de madera. Dos cuerpos interaccionan, que son el hacha y el tronco de madera, y uno de ellos va a salir mal parado. No va a recuperar su forma inicial, que es, como vemos en la imagen, el tronco de madera. Y es que más vale no molestar al capitán, porque si no el tronco puede volver a salir muy mal parado. Ella es... Natalia, ¿van a ser mi mamá y papá? Nos encantaría si nos dejas.
Somos su segunda familia adoptiva. La otra la devolvió. ¡Wow! ¿Por qué? No sé por qué. Hay algo. Muy bien. Saberes previos. ¿Cómo define el video el concepto de fuerza y qué efectos puede producir en un objeto? Bueno, lo define como algo, una interacción, ¿no?, entre dos objetos. ¿Y qué efectos puede producir en este? Puede cambiar su estado de reposo a movimiento o su movimiento a reposo, ¿no? Como vimos en el ejemplo del arco o del penal. La pelota estaba en reposo y con una fuerza de la patada del jugador cambió su estado de reposo a movimiento. Y de la misma forma, el arquero, al ponerse en la trayectoria de la pelota, ejerció una fuerza sobre la pelota, la cual cambió su estado de movimiento a reposo. Y si pudiéramos tener una cámara de alta resolución, podríamos ver que en ese instante hubo una deformación momentánea en la pelota. Entonces también puede producir deformación en los objetos. ¿Qué efectos físicos sobre los objetos se destacan como resultado? Bueno, ya se dijo. Y describe un tipo de fuerza que aparece en el video, ofrece un ejemplo. Bueno, eso ya lo hemos visto en el video, ¿no? El penal, por ejemplo. Hay muchos ejemplos. Conflicto cognitivo. ¿Por qué algunas fuerzas producen movimiento y otras no? Bueno, podemos deducir de que las fuerzas producen movimiento dependiendo de la dirección, el sentido y la magnitud de la fuerza. Muy bien, entonces, si por ejemplo, bueno, en el ejemplo del penal, podríamos deducir que si la patada del jugador fuera extremadamente débil, de repente la de un niño o de una persona extremadamente débil, la pelota no se movería, ¿no? Si es que la patada no es muy débil, ¿no? Entonces, o si por ejemplo en vez de hacer una patada, pisa el balón de forma perpendicular, ¿no? Lo pisa simplemente, no lo va a mover, simplemente lo puede deformar un poco, pero más nada. Si lo pisa verticalmente. Entonces depende de la dirección, el sentido y también de la magnitud, ¿no?, de la fuerza para ver si produce movimiento o no, y depende también del contexto. Muy bien. El propósito de la sesión es comprender lo que son las fuerzas, sus efectos en los objetos y los principales tipos, conociendo sus similitudes y diferencias. Bueno, lo primero es definir lo que es una fuerza. La fuerza es nada más y nada menos una cantidad vectorial. Es básicamente la cantidad vectorial por excelencia. ¿Qué es una cantidad vectorial? Si tú recuerdas el primer bimestre, una cantidad vectorial o un vector era una cantidad que tenía módulo o magnitud, dirección y sentido, que mide el grado de interacción de dos objetos. Mira esa definición, el grado de interacción entre dos cuerpos. Y hay de dos tipos, por contacto, como este, y a distancia, como este de acá. Muy bien. Para reforzar este conocimiento, acá tenemos algunos ejercicios. Dicho sea de paso, estos ejercicios tienen que estar llenados en la página 81 en tu tablet. Empujar un coche en el supermercado, ¿qué sería? ¿Contacto o distancia? Creo que está bastante claro que podría ser contacto, ¿no? Estirar un resorte también sería una fuerza de contacto. La fuerza de atracción de un imán sobre un clavo, esa sería una fuerza a distancia. La fuerza de atracción entre el Sol y la Tierra sería a distancia. Y patear un balón de fútbol sería por contacto. Bueno, las principales fuerzas. La primera es el peso. El peso es la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo. Recuerda que a veces esto se confunde con lo que es la masa. Normalmente en la vida diaria decimos, si nos subimos a una balanza, la balanza nos da, no sé, la magnitud 50. Entonces yo digo, mi peso es de 50 kilos. Eso está mal dicho. No es tu peso lo que estás midiendo, es tu masa. La balanza común y corriente de tu casa mide la masa, la cantidad de materia que tienes. 50 kilos, 60 kilos, 70 kilogramos. Pero el peso es una magnitud vectorial, es una fuerza. Es la fuerza gravitacional. Y las fuerzas, como yo te he enseñado, se miden en newtons. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que ver?
no acá dice, ¿no? Ojo, la masa y el peso no son lo mismo. Para sacar el peso lo que tienes que hacer es multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Masa por aceleración de la gravedad. Tú ya te acuerdas por bimestres anteriores que la aceleración de la gravedad es 9,8, pero la podemos redondear a 10. Y la masa se mide en kilos. Y el peso, como es fuerza, se mide en newtons. Muy bien. Recordar que la masa y el peso no son lo mismo. Ejemplo, si tenemos un astronauta que su masa es de 120 kilogramos, con todo y traje, su peso en la Tierra sería 120, que es la masa, por la aceleración de la gravedad, que la podemos redondear a 10. 120 por 10, 1200 newtons. Ahora, si tú ves videos de los hombres o los astronautas en la Luna, vas a ver que se ven mucho más ligeros, como si estuvieran caminando en agua, como si flotaran. ¿Y por qué es esto? Es porque la gravedad o la aceleración de la gravedad de la Luna es mucho menor. Mientras que en la Tierra es 9,8, en la Luna aproximadamente es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y si tú haces las operaciones, si ponemos al mismo astronauta de 120 kilogramos, lo ponemos en la Luna, para sacar su peso tendrías que multiplicar la masa, 120, por la gravedad, que de la Luna, como ya dije, es 1,6. Y si haces esa operación, aproximadamente te va a salir 200 newtons. Por eso es que la fuerza que experimentan es mucho menor y se mueven como si estuvieran en agua, ¿no? Como si no pesaran nada. En cambio, en la Tierra, 1200 newtons, son 1000 newtons de diferencia. Por eso en la Tierra el traje se siente mucho más pesado. En segundo lugar, ¿cuál es la siguiente? Bueno, creo que está de más decir que la fuerza peso, el peso va siempre hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Muy bien, la siguiente fuerza es la normal. ¿Qué es la normal? Es una fuerza que aparece cuando se apoya un cuerpo sobre una superficie. ¿Ya? Es una fuerza que aparece cuando se apoya un cuerpo sobre una superficie. Y es perpendicular al cuerpo. O sea, si hay contacto con una superficie, hay una normal. En este ejemplo podemos ver que esta caja produce un peso, ¿no? Que va hacia abajo. Y este peso quiere atravesar esta mesa que está aquí. La caja está apoyada sobre la mesa. Pero hay una fuerza contraria que se opone. Porque si tú apoyas un objeto sobre una mesa, no se va a caer la mesa, por lo general. ¿Y por qué no se cae? Porque el objeto claramente quiere irse hacia abajo. Es porque la mesa ejerce una presión sobre el objeto contraria al peso. Si el peso va hacia abajo siempre, entonces la normal o esta fuerza contraria va hacia arriba. Y a esa fuerza que se opone a que este objeto atraviese esta pared o el suelo o el techo o cualquier superficie, se le llama normal. Y como podemos observar, es contraria al peso y forma un ángulo de 90 grados. Tú solo guíate de la superficie en contacto con el cuerpo. Tiene que formar 90 grados con ese cuerpo, ¿no? Acá se puede ver que forma 90 grados. Muy bien, y otra cosa, si no hay contacto con superficie, no hay norma. En este caso, esta caja está como suspendida y no toca la superficie de la mesa. Por lo tanto, acá no hay normal. Y en tercer lugar tenemos la tensión. La tensión es la fuerza interna que aparece solamente en cuerpos como cuerdas, cables, hilos y alambres. Si en el caso hay un hilo, cable o alambre sosteniendo algo, habrá tensión. Si no hay cables, alambres ni nada, no hay tensión. Muy bien. Ahora algunos ejercicios teóricos para reforzar esta teoría. Fuerza interna que aparece en cuerdas y cadenas, ya lo dijimos, la tensión. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el newton. La fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos que se encuentran a su alrededor, el peso. Oposición que un cuerpo presenta a cambiar su estado de reposo y de movimiento, eso es cultura general, se le llama inercia. A la primera ley de Newton también se le conoce como el principio de inercia. Y por último, la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna es una fuerza, ¿qué cosa? A distancia. Muy bien. La actividad, solamente las secciones que no tuvieron clases el miércoles feriado, para ellas no voy a dejar la actividad. Solamente repasen la clase. Muy bien chicos, espero haberlos ayudado. Recuerden que estos conceptos van a venir en su próxima evaluación. Y nada, pues espero haberles colaborado y ayudado con esta clase. Hasta luego chicos.